¿Alguna vez has sentido que todo se derrumba justo antes de que el milagro suceda? No hablo de coincidencias, hablo de ese momento en que pierdes el trabajo, la salud, la relación o incluso la esperanza. Y justo ahí, en medio del vacío, algo inexplicable comienza a moverse. Hoy no vine a darte frases bonitas ni promesas vacías. Vine a contarte algo que nadie te ha dicho sobre la fe. No es un sentimiento, es una decisión que desata fuerzas invisibles. Yo lo viví. Estuve en el suelo, con las manos vacías y el alma rota, creyendo que ya no quedaba nada. Pero en ese silencio desesperado, escuché un susurro. No con mis oídos, sino con algo más profundo. Y ese susurro cambió todo. No porque el mundo a mi alrededor se arregló de inmediato, sino porque yo empecé a cambiar. La fe no espera a que las circunstancias mejoren para actuar. Al contrario, actúa cuando todo parece imposible. Y es ahí, en la oscuridad más densa, donde su poder se revela con mayor fuerza. Si estás viendo esto, no es casualidad. Tal vez hoy sea el día en que todo empiece a girar para ti también. Porque la fe no es para los que ya lo tienen todo. Es para los que lo han perdido todo. Y aún así eligen creer. Quédate hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo no solo es mi historia. Podría ser el comienzo de la tuya. Recuerdo el frío del suelo esa noche. No era solo el invierno afuera. Era como si el alma se me hubiera congelado por dentro. Estaba sentado en la esquina de mi habitación, la espalda contra la pared, las rodillas dobladas hacia el pecho, abrazando mis propios temblores. No lloraba, ya no tenía lágrimas, solo un silencio denso, opresivo, que pesaba más que 1000 palabras. Afuera, el mundo seguía su ritmo, autos pasando, risas lejanas, la vida normal, pero yo me sentía como un espectro, invisible incluso para mí mismo. Había perdido mi trabajo semanas antes, tras 10 años de lealtad. Luego, mi relación se desmoronó sin previo aviso. Ya no siento lo mismo. Fueron las últimas palabras que escuché antes de que la puerta se cerrara para siempre. Y como si eso no fuera suficiente, los dolores de cabeza que había ignorado durante meses resultaron ser algo más serio. Algo que los médicos no podían explicar del todo, pero que me recordaba cada mañana que mi cuerpo también me estaba fallando. Me miraba al espejo y no reconocía al hombre que me devolvía la mirada. Había construido toda mi identidad sobre lo que hacía, sobre lo que tenía, sobre lo que otros pensaban de mí. Y cuando todo eso se esfumó, me quedé con la pregunta más aterradora. ¿Quién soy si no soy nada de eso? Esa noche, en ese rincón oscuro, sentí algo que jamás había experimentado, la absoluta certeza de que ya no podía seguir. No por debilidad, sino porque creía que no quedaba nada por lo que luchar. Pero justo en ese instante, en medio de la desesperanza más profunda, una imagen vino a mi mente. Mi abuela, años atrás, sosteniendo mis manos pequeñas y diciéndome: «Hijo, cuando ya no veas salida, cierra los ojos y da un paso de fe, aunque tiembles, aunque no entiendas». No supe por qué recordé eso en ese momento. Tal vez fue un destello de gracia, tal vez fue el primer hilo de algo que aún no podía ver. Pero sí supe una cosa, no estaba tan solo como creía. Y si estás viendo esto ahora, es porque tú también has estado ahí. Tal vez no en el mismo lugar, pero sí en ese mismo abismo emocional. Tal vez tu crisis no es la mía, pero el dolor sí lo es. Porque el dolor no discrimina. Viene sin avisar y a veces se queda más tiempo del que podemos soportar. Pero escúchame bien, el hecho de que estés aquí, en este preciso instante, significa que algo en ti aún resiste, aún late, aún espera. Si alguna vez has sentido que ya no puedes más, escribe: «Sí, estoy listo», en los comentarios. No estás solo, porque lo que viene a continuación no es solo mi historia, es la prueba de que incluso en la oscuridad más absoluta, la fe puede encender una luz que ni la muerte puede apagar. 3 días después de aquella noche en el suelo,
Caminaba sin rumbo por el parque más cercano, con las manos en los bolsillos y la mirada baja, como si el mundo entero fuera una carga que no merecía levantar. No tenía a dónde ir, solo necesitaba aire que no oliera a derrota. Me senté en una banca oxidada, bajo un roble viejo cuyas hojas crujían con el viento como si susurraran secretos antiguos. Y entonces, sin buscarlo, sin merecerlo, sucedió. Una mujer mayor, que nunca había visto antes, se detuvo frente a mí. No me conocía, no tenía por qué hacerlo, pero se inclinó ligeramente y con una voz suave como el viento entre las hojas, me dijo: «Hijo, no estás perdido, estás en el umbral». Antes de que pudiera responder, siguió caminando y desapareció entre los árboles. Me quedé allí, inmóvil, con el corazón latiendo como si hubiera corrido una maratón. ¿Cómo sabía? ¿Cómo podía saber lo que yo ni siquiera había dicho en voz alta? Esa misma tarde, al regresar a casa, encontré una carta en mi buzón. No tenía remitente. Solo mi nombre escrito a mano, con una caligrafía que no reconocí. Dentro, una sola frase, escrita en tinta azul desgastada: «Confía, aunque no veas el camino». Antes de que pudiera responder, siguió caminando y desapareció entre los árboles. Me quedé allí, inmóvil, con el corazón latiendo como si hubiera corrido una maratón. ¿Cómo sabía? ¿Cómo podía saber lo que yo ni siquiera había dicho en voz alta? Esa misma tarde, al regresar a casa, encontré una carta en mi buzón. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano, con una caligrafía que no reconocí. Dentro, una sola frase, escrita en tinta azul desgastada: «Confía, aunque no veas el camino». Era una certeza silenciosa, como una raíz que se aferra a la tierra, aunque la tormenta azote la superficie. Fue entonces cuando entendí algo que cambiaría todo. La fe no es creer que todo saldrá bien, es confiar aunque no entiendas. No se trata de negar el dolor, ni de fingir que todo está bajo control. La verdadera fe nace cuando aceptas que no tienes las respuestas, y aún así, eliges caminar. Porque hay una inteligencia mayor tejiendo hilos que tus ojos no pueden ver. Y quizás tú también has recibido una de esas señales. Una canción que sonó justo cuando más la necesitabas. Un número que se repite en tu vida. Una palabra dicha por un extraño que resonó como una profecía. No son casualidades, son recordatorios. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Suscríbete, dale me gusta y cuéntanos, ¿qué señal espiritual has recibido en tu vida? Porque cuando compartimos nuestras experiencias, no solo validamos las nuestras, sino que encendemos una chispa en el corazón de otro que está a punto de rendirse. Después de aquellas señales, algo en mí quiso creer. Quise aferrarme a esa chispa, a esa posibilidad de que no todo estaba perdido. Pero tan pronto como nació la esperanza, el miedo levantó su voz, y esta vez hablaba con la lógica más fría y despiadada que existe. ¿En serio vas a confiar en una frase en una carta anónima?, me decía mi mente. ¿Vas a construir tu vida sobre un susurro de una anciana en un parque? ¿Después de todo lo que has perdido? ¿Después de lo que te han hecho? El dolor no se había ido. Seguía allí, latiendo en mi pecho como una herida abierta. Y ese dolor era más fuerte que cualquier promesa invisible. Porque el dolor es tangible. Duele el estómago cuando no comes. Duele el alma cuando te traicionan. Duele el silencio cuando ya no hay quien responda al otro lado del teléfono. La fe, en cambio, es intangible. No puedes tocarla. No puedes probarla en un laboratorio. No paga las facturas ni cura las enfermedades con un solo gesto. Así que, ¿cómo esperar que yo, un hombre roto y exhausto, depositara mi vida en algo que ni siquiera podía ver? Durante días estuve en guerra conmigo mismo. Por las mañanas me levantaba con una extraña calma, como si algo me sostuviera desde dentro. Pero al atardecer, la duda regresaba con fuerza renovada.
Recordaba los rostros de quienes me habían fallado, las promesas rotas, los sueños enterrados, y entonces pensaba, ¿y si esta vez también me equivoco? ¿Y si solo estoy engañándome a mí mismo para no enloquecer? Esa es la verdad que nadie cuenta. La fe no es un sentimiento constante, no es una llama que arde sin esfuerzo. Es una decisión diaria, a veces minuto a minuto. Hay mañanas en las que despiertas y crees con todo tu ser. Y hay noches en las que te preguntas si alguna vez creíste de verdad. La fe no elimina la duda, la enfrenta. No niega el miedo, lo atraviesa. Yo quería creer, pero el dolor era más fuerte que la esperanza. Y eso está bien, porque la fe no se construye en los momentos de certeza, sino en los de incertidumbre. No se forja en la luz, sino en la lucha por mantener una vela encendida en medio de la tormenta. Y si tú también estás en esa batalla interna, entre lo que sientes y lo que anhelas creer, no te sientas débil. Al contrario, estás en el lugar exacto donde nace la fe auténtica, porque la fe fácil no transforma. La fe que duele, esa sí cambia vidas. Si estás luchando contra la duda hoy, escribe, sí, estoy listo, en los comentarios, porque cada vez que eliges creer, aunque tiembles, estás escribiendo un milagro en silencio. Fue mi momento más oscuro cuando vi la primera luz. No fue un rayo del cielo, no fue una voz atronadora, fue algo tan pequeño, tan ordinario, que casi lo paso por alto. Estaba en la cocina, lavando un plato agrietado, el último que me quedaba, cuando mi vecino del piso de abajo tocó la puerta. No habíamos cruzado más de 2 palabras en 3 años, pero ese día sostenía en sus manos una taza de té humeante y una sonrisa cansada, como si supiera exactamente lo que yo necesitaba antes de que yo mismo lo supiera. «No sé por qué», me dijo, «pero sentí que hoy necesitabas esto». Entró sin pedir permiso, no por invasión, sino por intuición. Se sentó a la mesa y sin preguntar nada, solo estuvo presente. Al cabo de un rato, sacó un pequeño libro de su bolsillo. No era una Biblia, ni un libro de autoayuda. Era un cuaderno viejo, con las esquinas dobladas y las páginas amarillentas. Lo abrió al azar y leyó en voz baja. A veces, Dios no te da respuestas, porque quiere que te conviertas en la respuesta para alguien más. Esas palabras cayeron sobre mí como agua sobre tierra seca. No entendí todo de inmediato, pero sentí un movimiento interno, como si algo en mi alma se hubiera reacomodado. Hasta ese momento, había estado esperando que algo me sucediera. Un milagro, una oportunidad, una señal definitiva. Pero en ese instante, comprendí que tal vez el milagro no era algo que vendría, sino algo que ya había comenzado y que requería mi participación. Esa noche, por primera vez en meses, no me acosté con la cabeza llena de preguntas sin respuesta. Me acosté con una pregunta nueva. ¿Y si no se trata de que me salven, sino de que yo también pueda salvar a alguien más, aunque sea con un gesto? Fue como si una venda invisible se hubiera caído de mis ojos. El mundo no había cambiado, pero mi mirada sí. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. La sonrisa del tendero, el canto de los pájaros al amanecer, la forma en que el sol entraba por la ventana aunque yo no lo mereciera. La vida no se había vuelto perfecta, pero había recuperado su color. Y entendí entonces que el punto de quiebre no siempre es un evento grandioso. A menudo es un momento íntimo, silencioso,
en el que decides dejar de ser víctima de tu historia y convertirte en su protagonista. No fue el fin del sufrimiento, pero fue el comienzo de la transformación. Porque cuando dejas de esperar que el mundo te dé razones para creer, empiezas a crearlas tú mismo. Si esta palabra tocó algo en ti, escribe "Sí, estoy listo" en los comentarios, porque tu punto de quiebre puede estar a solo un gesto de distancia. Había llegado el momento de elegir, seguir esperando a que las circunstancias cambiaran, o actuar como si ya hubieran cambiado. No tenía dinero ahorrado, no tenía un plan claro, no tenía siquiera la certeza de que alguien me escucharía. Pero algo en mi interior me decía que debía escribirle a la persona que más me había lastimado, mi antiguo jefe, el hombre que me despidió sin explicación, cuyas palabras me hicieron sentir como si mi lealtad hubiera sido una broma. Durante meses había cargado ese rencor como una piedra en el pecho. Pero después de aquella conversación con mi vecino, entendí que no podía construir un futuro nuevo mientras sostenía tanto peso del pasado. Así que, con las manos temblando y el corazón acelerado, abrí mi correo y escribí lo que jamás pensé que escribiría. Gracias por lo que aprendí contigo. Espero que estés bien. No pedí disculpas. No exigí justicia. Solo solté. Solo perdoné. No porque él lo mereciera, sino porque yo merecía paz. Ese mismo día, también llamé a un viejo amigo al que había evitado desde mi caída. Le dije la verdad. Estoy perdido. Necesito ayuda. Fue la frase más difícil que he pronunciado. Y la más liberadora. Porque admitir que no puedes solo no es debilidad. Es el primer acto de fe en los demás. Y en ti mismo. Y luego, hice algo aún más loco. Saqué mi vieja guitarra del armario, cubierta de polvo, con cuerdas oxidadas, y empecé a tocar en el parque los domingos por la mañana. No para ganar dinero, no para ser visto, solo porque en algún momento de mi infancia la música me había salvado y sentí que era hora de devolverle ese regalo al mundo. No esperé a ver el milagro. Actué como si ya hubiera ocurrido. No sabía si alguien escucharía mis canciones. No sabía si mi jefe siquiera leería mi mensaje. No sabía si mi amigo me respondería. Pero actué como si ya hubiera sido escuchado, como si ya hubiera sido perdonado, como si ya hubiera sido restaurado. Y en ese como si reside todo el poder de la fe, porque la fe no es pasiva, no se queda sentada esperando que el cielo descienda. La fe se levanta, camina, perdona, crea, sirve, incluso cuando todo en su interior tiembla. Y algo increíble empezó a suceder. Las personas se acercaban. Alguien dejó una nota en mi guitarra. Tu música me recordó que aún hay belleza. Mi jefe respondió, nunca imaginé que dirías eso. Me enseñaste más en esa línea que en años de trabajo. Mi amigo me abrazó y dijo, gracias por confiar en mí. No fueron milagros espectaculares, pero fueron milagros reales, porque nacieron de una decisión, actuar desde la fe, no desde el miedo. Si estás listo para dar ese paso de fe, escribe, sí, estoy listo, otra vez. El universo está escuchando. Porque a veces, todo lo que necesitas para cambiar tu historia es un solo acto de valentía
guiado por la fe. Justo cuando empecé a sentir que la vida volvía a fluir, cuando las canciones en el parque empezaban a atraer miradas de esperanza, cuando las conversaciones sanadoras se volvieron cotidianas y hasta los días grises parecían llevar una luz tenue, el suelo se volvió a abrir bajo mis pies. Recibí una llamada del hospital. Mi madre, a cientos de kilómetros de distancia, había sufrido un derrame cerebral, grave, incierto. Podría no despertar, dijo la voz al otro lado del teléfono. En cuestión de segundos, todo lo que había construido, esa frágil paz, esa nueva confianza, esa fe recién nacida, se tambaleó al borde del abismo. Porque esta vez no se trataba de mi trabajo, ni de mi orgullo, ni siquiera de mi corazón roto. Se trataba de la mujer que me había dado la vida, que me cantaba cuando tenía miedo, que me enseñó a rezar antes de dormir. Al llegar al hospital, el olor a antiséptico me golpeó como un puñetazo. Las luces fluorescentes, el sonido constante de los monitores, el silencio forzado de los pasillos. Todo gritaba urgencia y desesperanza. Me senté junto a su cama, tomé su mano fría entre las mías y por primera vez en meses, la duda regresó con una fuerza brutal. ¿Dónde está tu fe ahora? ¿De qué sirve creer si esto sigue pasando? Fue la prueba más intensa, más personal, más devastadora, porque no era solo una crisis externa, era un ataque directo a la raíz de mi nueva identidad. Si mi fe solo funcionaba cuando las cosas iban bien, entonces no era fe, era deseo disfrazado de esperanza. Pero si podía sostenerla aquí, en esta habitación fría, con el corazón destrozado y sin garantías de mañana, entonces sí era real. Durante 3 noches no dormí. Rezaba, lloraba, gritaba en silencio al cielo. No pedía milagros espectaculares, solo pedía fuerza para no perder la fe en medio del dolor. Y en la tercera madrugada, mientras miraba el leve movimiento de su pecho, sentí algo que no puedo explicar con palabras, una paz que no tenía sentido. No era la ausencia de miedo, era la presencia de algo más grande que el miedo. Entendí entonces que la fe genuina no se demuestra cuando todo sale bien. Se demuestra cuando todo se desmorona y tú eliges no soltar la mano de lo invisible. No sabía si mi madre despertaría, pero sí sabía que, incluso si no lo hacía, no estaría solo, porque la fe no me prometió un final feliz, me prometió compañía en el infierno, y esa promesa fue suficiente. Si estás enfrentando tu propia prueba final, escribe, sí, estoy listo, porque la fe no se mide por lo que crees cuando todo brilla, sino por lo que sostienes cuando todo se apaga. Mi madre despertó, no de inmediato, no con un abrazo y una sonrisa, pero al 4.º día sus dedos se movieron entre los míos. Luego, sus párpados temblaron y finalmente abrió los ojos, no con la lucidez de antes, pero sí con reconocimiento, con amor. Muchos dirían que eso fue el milagro. Y sí, fue un regalo que nunca daré por sentado. Pero la verdad es que, incluso si no hubiera despertado, el milagro ya había ocurrido. Porque en medio de esa habitación de hospital, en medio del miedo, la incertidumbre y el dolor anticipado,
experimenté algo que ninguna cirugía ni medicina podían explicar. Una paz que no tenía lógica. No era la ausencia de sufrimiento. Seguía doliendo. Seguía temblando. Pero dentro de mí, en lo más profundo, había una calma que no dependía de los resultados. Era como si una voz silenciosa me dijera: estoy aquí. No importa lo que pase, estoy aquí. Esa paz no vino después del milagro, vino durante la tormenta, y eso cambió todo. Porque entendí entonces que el verdadero poder de la fe no está en cambiar las circunstancias, sino en cambiarte a ti. No se trata de manipular el universo para que se ajuste a tus deseos. Se trata de permitir que algo mayor te moldee en medio del fuego. La fe no me salvó de la crisis. Me salvó en la crisis. No me dio respuestas. Me dio la capacidad de vivir con las preguntas. No eliminó el dolor. Le dio un propósito. Vi a mi madre luchar por cada palabra, por cada paso. Y en lugar de resentir la injusticia, empecé a ver la belleza en su esfuerzo. En lugar de preguntar, ¿por qué a nosotros?, comencé a preguntar, ¿qué podemos aprender? Esa transformación no vino de afuera, vino de dentro. Y fue posible solo porque la fe había hecho su obra más profunda, no en mi entorno, sino en mi alma. A veces, el milagro no es que la tormenta se detenga, es que tú dejas de ahogarte en ella. A veces, el milagro no es la curación del cuerpo, es la sanación del espíritu. A veces, el milagro no es que todo vuelva a ser como antes. Es que descubres que puedes amar la vida incluso cuando no es perfecta. Y eso es lo que nadie te dice. Que el mayor milagro no es lo que Dios hace por ti, sino lo que hace en ti cuando decides confiar aunque todo se desmorone. Si has experimentado esa paz inexplicable en medio del caos, escribe: sí, estoy listo. Porque tu testimonio puede ser la luz que alguien más necesita para no rendirse. Después de todo lo vivido, la caída, las señales, la duda, el perdón, la prueba final y esa paz inexplicable en medio del hospital, me senté un atardecer a escribir lo que había aprendido. No en un diario elegante, sino en servilletas de papel, con una pluma que ya casi no escribía. Y en medio de esas líneas torcidas, surgió una verdad tan simple como profunda. La fe no elimina el dolor, pero le da sentido. Durante años, creí que la fe era una especie de seguro contra el sufrimiento. Pensaba que si creía lo suficiente, si rezaba con las palabras correctas, si me portaba bien, entonces la vida me recompensaría con calma, éxito y protección. Pero la vida me enseñó lo contrario. La fe no es un escudo que te aparta del dolor. Es una brújula que te guía a través de él. Porque el dolor es parte de ser humano. Todos lo experimentamos. La pérdida, la traición, la enfermedad, la soledad. Pero sin fe, el dolor es solo un agujero negro que consume todo. Con fe, el dolor se convierte en un crisol, un lugar donde lo superficial se quema y lo esencial se revela. Aprendí que la fe no me dio respuestas fáciles. Me dio la capacidad de vivir con preguntas difíciles. No me prometió ausencia de lágrimas.
me prometió compañía en el llanto, no me evitó la caída, pero me enseñó a levantarme con dignidad, incluso con las rodillas sangrando. Y lo más asombroso de todo, tú también tienes ese poder dentro. No necesitas ser santo, ni perfecto, ni siquiera fuerte. Solo necesitas estar dispuesto a dar un paso, aunque sea pequeño, aunque tiembles, aunque no veas el camino completo. Porque la fe no nace de la certeza, nace del coraje de confiar a pesar de la incertidumbre. No importa lo que hayas vivido, no importa cuántas veces hayas caído, no importa si hoy sientes que ya no queda nada, ese mismo poder que me sostuvo a mí está disponible para ti. No es mágico, no es místico, es humano, divino y profundamente real. Porque la fe no es algo que se posee, es algo que se practica. Cada vez que eliges esperar en lugar de rendirte, cada vez que perdonas en lugar de odiar, cada vez que das aunque no tengas, cada vez que crees aunque todo diga lo contrario. Si estás listo para descubrir ese poder en ti, escribe: sí, estoy listo. Porque tu historia no ha terminado. Acaba de encontrar su verdadero comienzo. Hoy es el día. No mañana. No cuando te sientas listo. No cuando el dolor disminuya. Hoy. Porque la fe no espera a que estés perfecto. No exige que tengas todas las respuestas. Solo pide un gesto, un solo acto concreto de confianza en medio de la incertidumbre. Tal vez es perdonar a esa persona que aún duele nombrar. Tal vez es soltar el rencor que has guardado como si fuera una moneda de valor. Tal vez es enviar ese mensaje que has postergado durante años. Tal vez es arrodillarte y decir, con voz temblorosa: no entiendo, pero confío. No necesitas un escenario perfecto, solo necesitas un corazón dispuesto. Porque el universo responde a quienes se atreven a creer antes de ver. No después, antes. En la oscuridad, en el silencio, en el vacío. Ahí es donde la fe demuestra su poder. No cuando todo brilla, sino cuando todo parece apagado. Así que hoy, en este preciso instante, te invito a dar ese paso. No por mí, por ti, por la persona que estás destinado a ser. Porque cada acto de fe, por pequeño que parezca, envía una onda al universo que dice: estoy listo para recibir lo que viene. Y si esta historia ha tocado algo en ti, si has sentido ese nudo en la garganta, esa chispa en el pecho, esa voz interior que dice: esto es para mí, entonces no la guardes solo para ti. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesita fe hoy. Un me gusta puede parecer pequeño, pero para alguien puede ser la chispa que encienda su milagro. Porque nunca sabes quién está al borde de rendirse. Y tu gesto, un comentario, un compartir, un simple «esto me recordó a ti», podría ser la señal que esa persona estaba esperando para no soltar la esperanza. La fe no se multiplica cuando se guarda, se multiplica cuando se entrega. Así que hoy, actúa. Hoy, cree. Hoy, sé la señal para otro.
porque el mundo no necesita más espectadores de milagros, necesita más personas dispuestas a vivirlos. Imagina tu vida, sin miedo dictando tus decisiones. Sin esa voz interna que susurra, no puedes, no mereces, es demasiado tarde. Imagina despertar cada mañana no con la ansiedad del qué dirán o del qué pasará, sino con una calma profunda que dice, lo que tenga que venir, vendrá, y yo no estaré solo. Imagina caminar por la vida con los ojos abiertos al milagro cotidiano, en la sonrisa de un extraño, en la oportunidad inesperada, en la paz que llega justo cuando ya no puedes más. Imagina perdonar, no porque olvidas, sino porque eliges no cargar más con cadenas que no te pertenecen. Imagina amar sin condiciones, dar sin esperar retorno, servir sin necesidad de reconocimiento. Porque tu seguridad ya no depende de lo que el mundo te da, sino de lo que sabes que ya tienes dentro. Imagina una vida en la que el fracaso ya no te define, sino que te enseña, en la que el dolor ya no te destruye, sino que te profundiza, en la que cada caída se convierte en un trampolín para una versión más auténtica, más compasiva, más valiente de ti mismo. Esa vida no es un sueño lejano, no es para unos pocos elegidos, es posible para ti, hoy, porque la fe no es un destino, es un camino, y cada paso que das en confianza, aunque sea pequeño, aunque tiembles, te acerca a esa versión de ti que ya está allí, esperando ser revelada. No te estoy pidiendo que seas perfecto, solo te estoy mostrando lo que es posible cuando dejas de luchar solo y permites que algo mayor te guíe, no con presión, no con culpa, sino con la suave insistencia del amor que siempre ha creído en ti, incluso cuando tú dejaste de hacerlo, porque tú fuiste hecho para más que sobrevivir, fuiste hecho para brillar, para sanar, para inspirar, para ser un faro en la oscuridad de otro. Y todo comienza con una decisión. ¿Voy a dejar que el miedo escriba mi historia? ¿O voy a permitir que la fe la dirija? La respuesta está en ti, y el futuro ya está esperando. Si estás listo para vivir esa vida, escribe, sí, estoy listo, porque el mundo necesita tu luz, ahora más que nunca. ¿Recuerdas esa pregunta al principio? ¿Alguna vez has sentido que todo se derrumba justo antes de que el milagro suceda? Hoy, después de caminar juntos por el dolor, la duda, las señales, la prueba y la paz inexplicable, espero que ya tengas tu respuesta, porque el milagro no siempre es lo que esperamos. A veces no es un cambio de escenario, sino un cambio de corazón. A veces no es que la tormenta se detenga, sino que descubres que puedes bailar bajo la lluvia sin perder la esperanza. He compartido contigo mi historia no para que me admires, sino para que veas reflejada la tuya. Porque si yo, roto, tembloroso, lleno de preguntas, pude encontrar ese hilo de fe en medio de la oscuridad, tú también puedes. No por tu fuerza, no por tu perfección, sino porque la fe no depende de cuánto tienes, sino de cuánto estás dispuesto a soltar. Y quiero dejarte con esto, grabado en tu alma. La fe no es una ilusión, es la fuerza más real que existe, porque mueve montañas y corazones. No es magia, no es fantasía, es la decisión cotidiana de confiar en lo invisible, de actuar desde la esperanza aunque el mundo grite lo contrario, de creer que hay un propósito incluso en el caos, y esa fuerza ya vive en ti.